Buenos días, profesor. Hola, Yamilet, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, profe. Mucho gusto. En un ratito comenzamos, ¿eh? Sí.
Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Hoy abordaremos dos temas extensos. En uno no me voy a detener mucho, o bueno, pienso no detenerme mucho, porque es un tema que ustedes están trabajando actualmente, que tiene que ver con los Incoterms. Lo toco porque así lo pide el curso, pero yo sé que ustedes están llevando actualmente una materia de Incoterms. Entonces, bueno, espero no tardarme mucho en esta parte, porque bueno, ustedes ya lo están viendo, lo están trabajando, han hecho repasos de eso, ejercicios de todo eso, es muy completo. Entonces, eh, pues esto es meramente, pues una pequeña parte comparado con lo que es el curso completo. Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy con dos documentos de trabajo con los cuales abordaremos esta parte, ¿no? De los 5 teras. Yo sé que ustedes, bueno, han visto que los 5 teras, pues, bueno, son los términos de comercio donde se establecen los acuerdos a los que llegan las partes para la entrega y pago de la mercancía, es decir, cada quien a qué se compromete, ¿no? Y por ejemplo, eh, el seguro, en dónde opera o quién paga el seguro, ¿no? Quién paga el transporte, ¿no? Quién paga las maniobras. Esa es la importancia que tiene justamente los términos internacionales de comercio, los 5 términos. Han visto que están clasificados por grupos, ¿no? Sí, se integran por grupo y así. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Bueno, actualmente bueno, los que se manejan son 2020, puede haber 2010, incluso 2015. Y recuerdan que veíamos la sesión pasada que en los contratos de compra-venta, recuerdan que vimos un contrato, lo vieron, lo estudiaron, lo analizaron, vieron que estábamos justamente trabajándolo, ¿no? Y también veíamos que se debe de estipular el pago y el tipo de Incoterm, el año, ¿no? Porque ustedes lo han visto que en un periodo a otro periodo pueden cambiar los Incoterms, incluso si revisan los del 2010 a los del 2020, hay grupos que ya, bueno, dentro de cada grupo hay algunos que ya no aparecen, que se fusionaron con otros o que simplemente desaparecieron, ¿no? Porque pues a lo mejor no eran muy empleados o tenían ciertas implicaciones que propiciaron que estos bueno, desaparecieran o como les dije, se fusionaran con otros. Eso es un primer punto que hay que mencionar. Un segundo punto de los 5 terms es que, bueno, de hecho incluso hasta en los seguros para mercancías establecen muy claramente el Incoterm, ¿no? Y de acuerdo al Incoterm será el costo que tiene esa póliza de ese seguro. Porque hay cuenta que hay aseguradoras que trabajan con determinadas navieras, o sea, no pueden contratar con cualquier aseguradora, todo está en función de la naviera que ustedes utilicen, será el tipo de, más bien será con la aseguradora que trabajarán, ¿no? Porque bueno, ahí hay también sus variantes, entonces bueno, es importante mencionarlo y comentarlo con ustedes. El segundo tema que vamos a abordar tiene que ver con la parte de los riesgos existentes en el comercio. Por eso vamos a hablar un poco de los seguros. Acuérdense, es una regla de oro. Toda mercancía no se mueve si no está asegurada. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de riesgos que puede enfrentar esa mercancía. E imagínense que por quererse ahorrar ese seguro pierdan algo más valioso, pues no tendría sentido, no sonaría lógico. Y es justamente lo que se quiere evitar, que ustedes, no, sí digo ustedes porque ustedes son los encargados de esto, eh, vayan a querer decir, no muevo, o más bien no pago el seguro por esta mercancía, así que se va a mover muy poco y no creo que pase nada. No, sí puede pasar y puede pasar mucho. Entonces la mercancía no se mueve si no está protegida, en este caso si no está asegurada.
Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, solo rápidamente paso lista para ver si ya están todos. Mm. Jamie, Presente. mi compañera Melanie, Kevin, Presente, profe. gracias compañero Jesse, Presente, profe, buenos días. buenos días Jesse, gracias. Yamilet, Presente, profesor. gracias compañera Didier, Presente, profe. gracias compañero Hinojosa, Martínez Carrasco, Presente, profesor. Aquí estoy. gracias compañero Martínez Carrasco, Yailin, Presente. gracias compañera Morales Pérez, Nieto, Presente. gracias compañera Nieto, Profe, creo que me saltó. Presente, profe. ok, Nieto, muy bien. Sí, Oscar tiene razón, Martín Rodríguez Oscar, Presente, profe. ok, muy bien. Paola Prado, Presente. muy bien. Itzayana, Brandon, Presente. Cintia, muy bien, Cintia, Presente, profe. Dana, Presente. muy bien. Fátima, Presente. gracias. Soto, Presente, profe. muy bien, compañero Urbalejo, Presente. bien, y ya son todos. Bueno, eh, vamos a continuar así. Ya pasamos lista, queda lo importante. Les decía, vamos a trabajar con los Incoterm 2020. Este documento es muy, bueno, está muy completo. Este documento es una agencia que se encarga de hacer todo lo que es el traslado de mercancías, por eso se llama GCB Shipping, que bueno, Profe, mandé. mi compañera Itze dice que le escribió en el chat cuando pasó lista. Muy amable, sí, tienes razón, sí, la vi, nada más que Gracias, profe. no la escribí, pero sí, muy amable. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Les decía que esta empresa se dedica a hacer toda la parte operativa del comercio, es una pues empresa muy completa, ¿no? Y que, bueno, a final de cuentas nos va a explicar cómo, pues, cómo está operando esto, ¿no? Vamos ¿Es una naviera esa, profe? sí, bueno, no, es una, ¿cómo se le llama? Shipping, la que se encarga de Es hacer para... el traslado de mercancías. Ok, ok. Sí, muy bien. Entonces, bueno, lo importante es como los cursos de eh, una empresa que se llama AJR. ¿Sí los han visto? Unos cursos que dan gratuitos por internet. ¿En Alguien, YouTube? bueno, están en YouTube. De hecho, en mi canal, el primer video fue una parte de como la introducción de los cursos que iban a dar. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren, ¿cómo se le dice? Pues tomar diplomados de estas asignaturas, pues pueden tomarlos. Ellos son expertos en comercio, AJR. De hecho, el curso que apenas dieron, o me parece que van a dar, es de Incoterms, justamente Incoterms 2021. Dice, para bueno, aprender más y certificarte como un profesional. Sus cursos son gratuitos, esa es la ventaja, porque pues, un curso de esta materia pues es caro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, bueno, no aquí en esa página, pues pueden ustedes tomarlo sin ningún problema. De hecho, a mí cuando me llegan las invitaciones, bueno, yo no quiero disponer mucho de su tiempo porque sé que ustedes son personas muy ocupadas, pero bien podría pues enviarles los enlaces y las invitaciones y el que guste pues puede asistir. No quiere decir que porque yo se los mande de que vayan a fuerzas, ¿no? No, yo sé que ustedes tienen otras actividades que atender, no solamente yo. No soy exclusivamente yo el maestro, o sea, tienen más cosas que hacer. Yo lo entiendo, no se preocupen. Entonces, pueden enviárselos y ya lo que les interese, pues ya se inscriben en eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con este documento. Vamos a irnos a la parte
fundamental esta. ¿Qué son y para qué sirven los Incoterms, ¿no? Vamos a ver que estos Incoterms 2020 son los términos de aceptación voluntaria entre las dos partes involucradas, comprador y vendedor. Entonces, bueno, una definición rigurosa es que los Incoterms son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías. Justamente esto ya lo vieron ustedes, ya no se los voy a platicar, ya lo vieron. Para mí era muy importante que ustedes vieran un contrato porque, bueno, a veces no se conoce un contrato, no sabemos ni cómo está un contrato, nos hablan del contrato, pero no nos muestran qué es un contrato. Ya viendo el contrato ya podemos identificar qué aspectos no se nos deben de pasar, ¿no? Porque si se nos pasan, solamente luego hay problemas, ¿no? Suponiendo que no se especifique el Incoterm adecuadamente y el año que es, pues vamos a entrar en una disputa y eso nos lleva a lo que veíamos también en la sesión pasada, lo que es el arbitraje. Ahora, bueno, más concretamente describen los siguientes aspectos, ¿no? Para evitar lo que les digo, malos entendidos. Primero es en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor al comprador. Es decir, hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta dónde es tu responsabilidad. Tengan en cuenta lo siguiente, no es lo mismo que yo deje la mercancía en tu puerto y tú te encargues de descargarla, de ponerla en tierra, despacharla y todo, a que diga yo te la envío a tu puerto de destino y tú entiendas, quiere decir que incluye la descarga. Hay que especificar exactamente qué. No es lo mismo que, por ejemplo, llegue a tu puerto, pero de ahí todas las maniobras de pasarlo del barco a la tierra y hacer todo el procedimiento de desaduanarlo, a que te lo entreguen listo y ya con papeles en regla. Hay que ponerse bien de acuerdo. El lugar de entrega justamente es esto. ¿Quién contrata y quién paga los gastos de transporte y seguro? A estos dos, al transporte y seguro, se les van a llamar los incrementables. Así se les llama técnicamente. Son los incrementables, el transporte y el seguro. Así cuando los vean ustedes que les mencionan, ya sabrán que nos referimos a transporte y seguro, porque a veces pasa que en el argot, pues uno a veces se confunde un poco y es normal, ¿no? Que a veces como que se confundan un poquito y no se sepa de qué se está hablando. Pero ahorita con esto ya lo pueden conocer ustedes sin problema alguno. Ahora, ¿qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes? Es lo que sigue. ¿Qué debe tramitar cada una de las partes y de qué es responsable de gestionar? Bueno, lo que les decía, los Incoterms no perduran, o sea, van actualizándose por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional también ya la vimos. Dijimos que está en París y las funciones que se encargan, ¿no? Que es un ente no gubernamental, o sea, es privado, ¿no? Y ellos son los promotores de lo que es el arbitraje. Ahora, bueno, aquí viene un comparativo de los 2020 respecto a los 2010. Bueno, dice aquí que hay cambios mínimos, ya que por ejemplo hay un cambio de denominación del DAT, que es el Deliberate at Terminal, a DPU, ¿no? Que es el Deliberate at the Place of Load o entrega en lugar de descarga. Lo que les estaba mencionando, que no es lo mismo puesto en terminal que en lugar de descarga. Se puede entender como que es lo mismo, ¿no? Pero no, tiene sus implicaciones, ¿no? Porque, bueno, durante la descarga o las maniobras puede suceder algún accidente. El índice de accidentes es mínimo, pero no estamos exentos. O sea, no puede decir que no me va a pasar, ¿no? Puede ser que tengas, no sé, la mala suerte que te tocó. Entonces, si no hay una protección, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Porque miren, aquí te dice el concepto terminal, a pesar de que se indicaba en la versión 2010, no era referido únicamente a terminales marítimas. DPU está pensado para aquellas empresas que se encargan de vender por proyectos o mercancías muy delicadas, que requieren controlar la cadena logística desde la carga en origen a la descarga y puesta en función del destino. O sea, productos que requieren, por ejemplo, cadena de frío, que por ningún momento se deben de dejar sin el frío, porque rompen la cadena de frío. O sea, productos agrícolas muy delicados, por ejemplo, hay que estar muy al pendiente de esto. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Otro, el de SIP por SIF,
ya que ha tenido alguna modificación en la cobertura del seguro. Y bueno, es como se va trabajando cada uno, ¿no? Ahora, cada uno de los Incoterms, hay que tener en cuenta esto, no obligan a ninguna de las partes a formalizar un seguro de mercancías. Únicamente SIP y SIP son aquellos que sí te obligan a contratar un seguro. Esto del seguro que yo les comento no es una regla que por fuerza lo deban de hacer, excepto en SIP y SIP, pero los expertos recomiendan siempre mover la mercancía con seguro. Por esto que les menciono, porque nunca estamos exentos de algún imprevisto durante las maniobras de carga o descarga, ¿no? Algunas otras modificaciones fueron el FCA, también hubo alguna pequeña modificación, ya que la forma de pago negociada se realiza por medio de una carta de crédito, ya vimos lo que es la carta de crédito, y bueno, algunos bancos, por ejemplo, exigían, ¿no? Que hubiera una presentación de un documento de embarque. El documento de embarque ya sabemos en cada uno de los de los medios de transporte, cómo opera, ¿no? Tenemos la I will be, ¿no? Y así. Bueno, ahora, ¿qué ventaja me dan los 2020? Bueno, que ofrecen la posibilidad de que el comprador y vendedor acuerden que el comprador dé instrucciones al portador para que entregue esta mercancía a un vendedor por medio de un documento de embarque a bordo. Entonces, bueno, esa es una de las primeras consideraciones que hay que tener. Ahora, vamos a ver la clasificación de los Incoterms en base a criterios. El primero de los criterios es según la responsabilidad del vendedor, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a la responsabilidad del vendedor, ya que en esta clasificación que vamos a ver que el aumento va siendo gradual, la responsabilidad del vendedor sobre la mercancía, entrega, los costos y los riesgos que asume. El más simple de estos es el término E, específicamente el término EXW, ¿no? Ex-Works, que significa en fábrica o lugar convenido. Puede ser en la puerta de la fábrica donde el producto va a salir, ¿no? Entonces, en los términos E, en este caso nada más hay un término E, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en las instalaciones a disposición del comprador, es decir, el producto terminado afuera de mi fábrica o en mi bodega de mi fábrica, para que tú llegues, extraigas la mercancía una vez que la pagaste y te lo lleve. Ya verás tú cómo lo mueves, cómo lo exportas, cómo lo recibes en tu país de destino. ¿Sí? Es el Incoterms más sencillo de todos. EXW. Ahora, tenemos los términos F. En los términos F, vamos a ver que tienen la peculiaridad de que el vendedor entrega la mercancía en el país de origen al transportista principal, que es pagado por el comprador, es decir, pónmelo en el puerto de tu país. Dáselo al transportista principal. ¿Cuál es el transportista principal? Es el que conduce el transporte principal. Decíamos nosotros que en la mayoría de los casos el transporte principal es el transporte marítimo. Entonces al transportista principal se le entrega. Dentro de este grupo tenemos los FCA, que es Free Carrier, que significa franco transportista o lugar convenido, es decir, dárselo al transportista y que sea en el lugar que ya se había acordado. El otro es el FAS, que es el Free Alongside Ship, que es franco al costado del buque, es decir, en el puerto, en la orilla, pero sin subirlo al buque, es decir, está ahí para que alguien más haga la maniobra de descarga o de carga y descarga y lo monte al buque. Y tenemos el más conocido de estos, que es Free on Board, que es franco a bordo, ¿no? Puerto de embarque acordado, ya puesto ahí y arriba del buque. En el otro es a un costado, es la diferencia entre FAS y FOB. FAS es abajo, o sea, todavía no está en el barco, FOB ya está en el barco. Esa es una de las diferencias. Ahora tenemos los términos C. En el término C vamos a ver que el vendedor contrata y asume los costos de transporte principal, pero no el riesgo, que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza
se entrega al primer transportista del país de origen. Es decir, yo me encargo de pagar el transporte principal, pero del seguro te encargas tú. Tenemos aquí 4 tipos. Tenemos el CFR, que es acrónimo de Cost and Freight, que es costo y flete, o sea, los incrementables. Acuérdense, cuando hablemos de CFR, incluye que el vendedor va a pagar los incrementables. Tenemos CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Es decir, CIF es el más completo de estos, porque ya te incluye el costo de la mercancía, el seguro y el flete. Está ya puesto en tu puerto. Tenemos CPT, que es Carriage Paid To, que es transporte pagado hasta. Aquí nos podemos poner de acuerdo. Mi transporte incluye hasta que me lo dejes en mi puerto de destino. Si lo dejo así, es CIF. Pero si incluye descarga, ya es CPT. Si incluye descarga y que lo muevas en la última milla a mi fábrica, ya es CPT. La diferencia con CIP, ¿cuál es? CIP es Carriage and Insurance Paid To, que es transporte y seguro pagado hasta, es decir, incluye lo demás, más el seguro hasta el lugar de destino. Los otros nada más incluye el seguro hasta el puerto. Por ejemplo, si llega al puerto de Veracruz y mi fábrica está en el Estado de México, me incluye ese seguro de Veracruz al Estado de México. Obviamente, este SIP es muy recomendado. ¿Por qué? Porque te asegura la mercancía en todo momento. Es decir, en ningún momento te quedas desasegurado. Porque puede ser que llegue bien al puerto de Veracruz, pero de Veracruz a México, venga en el camión y asalten el camión, se voltee el camión, roben el camión. Entonces, pues, aunque hayas hecho lo más difícil, lo más fácil fue donde falló. Y que es siempre, siempre, siempre la última milla es un problema. Es cara, mala, más tardada incluso que lo demás. Y les pongo un ejemplo bien claro. Incluso no incluye Incoterm, pero les voy a poner el ejemplo de por qué les digo que es pésimo, caro y malo. Si ustedes compran algo por internet con envío internacional, en alguna de las páginas que ustedes conocen, ¿no? Alibaba, por ejemplo, o en esas páginas de China, por ejemplo, te dice envío internacional. ¿Y cuánto tiempo tarda en que te llegue? Tarda meses, meses, meses. O sea, puede tardar 2 meses, 45 días, 50 días. ¿Y por qué es eso? Porque el producto llega rápido a México. O sea, en México está en 6 días, una semana. O sea, a lo mejor es una cantidad razonable. 6 días, pero viene desde China. Bueno, está bien. Ok. Pero cuando llega a México es donde está el problema. ¿Por qué paquetería lo mandan, compañeros? Cuando son productos que dicen envío internacional, ¿por qué paquetería les llega el producto? Por Cepomex, por Servicio Postal Mexicano. Y estos amigos pues son un poco lentos. Ustedes van a Cepomex, que está ubicado aquí en Texcoco, que está ubicado en la calle esta donde se llama Juárez, pasando el jardín, adelante, a donde antes estaba McDonald's, por ejemplo. Llegan ustedes ahí y ahí está Cepomex. Ustedes entran y ven y van a ver un relajo de cosas tiradas. Paquetes, cajas, bolsas, que no saben ni de quién son, pero que les llegaron para México. En lo que clasifican, en lo que ven, en lo que el repartidor lo quiere llevar, ahí se lleva 30 días, ¿no? O sea, como que no es, no es coherente esto. Por eso les digo que la última milla es problemática. Es como cuando ustedes envían algo, incluso por paquetería, no sé, llámese FedEx, DHL, estafeta. ¿Qué pasa si ustedes mandan algo a una región que está alejada de la zona de entrega? Porque sí saben que existe eso, que hay zonas donde no entregan, o sea, no entregan hasta determinado pueblo, por ejemplo, llegan nada más a la capital. Bueno, cuando ustedes hacen eso, cuando llega a ese lugar, que es la sucursal más cercana de ese poblado, incluso te dice, es una zona de ocurre. Una zona de ocurre es que no cubre hasta la última milla, que es hasta donde vive la persona. Por ejemplo, vamos a pensar que yo viviera en la montaña y me queda la sucursal en la capital. La capital me queda 2 horas.
Entonces la paquetería no te incluye entrega hasta mi montaña. Me lo va a dejar en la sucursal. ¿Por qué? Porque la última milla es muy caro. De la sucursal a mi casa puede tardarse más de 2 horas, tiene que usar transporte local, no hay facturas, no hay disponibilidad, es peligroso. Entonces, esas zonas de ocurre, que así se le llama zonas de ocurre, son un verdadero problema. Hasta aquí, ¿sí va quedando claro de esto que estamos hablando? ¿Sí han visto alguna vez esto? ¿Sí les ha llegado a pasar alguna vez esto? En realidad no, pero sí tenía entendido que sí llegaba a pasar. Sí, ¿Qué, ¿verdad? profe? Perfecto. Mande Didier, ¿qué me dijo? ¿Lo de el envío de productos? Ajá, es que escuché que me dijo algo, pero no escuché específicamente qué dijo. No, me confundí, profe, perdón. No, está bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vimos de acuerdo a, el primer criterio, de acuerdo a la responsabilidad del vendedor. Ahora, de acuerdo a el modo de transporte. Ese es un segundo criterio de clasificación. En este caso, vamos a ver que de acuerdo al modo de transporte se pueden distinguir dos tipos. Multimodal, que es el primero, y marítimos y vías navegables. Es la segunda clasificación que vamos a ver. Primero por responsabilidad del vendedor, segunda por modo de transporte. Vamos a ver que los multimodales, pero antes de ver qué son los multimodales, me pueden explicar, bueno, ahí dice que es más de un modo de transporte, ¿no? Que incluye, por ejemplo, puede ser barco, tren, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, barco, camión, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a ver que tenemos como multimodales a EXW, tenemos a FCA, CPT y ZIP, DAP, DPU y DDP. Esto es en multimodales. Ahora, en marítimos y vías navegables, donde únicamente interviene el modo marítimo, es FAS, FOB, CPR y CIF. Si ustedes revisan las exportaciones e importaciones de un país, vamos a ver que ellos ocupan FOB y CIF. Es como regularmente están las cifras explicadas. Entonces, por favor, copien si gustan esta Sí, el clasificación. FOB es el más común, ¿no, profesor? Sí, FOB es el más común para la ¿Puedes importación. subirlo un poco, por favor? Claro, Muchas gracias. no, usted. Tomen nota, por favor, compañeros, para que podamos seguir. Esta segunda clasificación muy pocas veces se ve. Regularmente siempre se ve en términos del vendedor, ¿no? Como si el vendedor fuera el culpable de todo. Pero de esta manera muy pocas veces se ha abordado el asunto. Por eso me interesa que sí lo copien. Ya, profe. Bueno, seguimos. Ahora tomen nota de este que está aquí abajo para que podamos seguir avanzando. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Vamos a continuar.
Ahora, ¿cuáles son algunos de los principales errores del uso de Incoterms? O sea, ¿cuáles son los errores en los que a veces se incide y tiene sus repercusiones, ¿no? Vamos a ver lo que les decía. No asegurar la mercancía. No aseguro la mercancía, por lo que mencionábamos de que ningún Incoterm obliga a formalizar un seguro, ¿sí? Entonces, bueno, a veces las mercancías viajan sin asegurar y esto lleva un riesgo. Ahora, algunos aspectos primordiales de esto es que el vendedor solo tiene la obligación de asegurar la mercancía de los Incoterms, CIF y CIF. Los demás, recuerden que no es obligatorio, es voluntario. En estos casos deberá obtener y pagar un seguro de la mercancía por el 110% de su valor que cubra, al menos. La cobertura mínima por las cláusulas de la Cámara de Comercio, si el Incoterm es acordado en CIF y con cobertura de las cláusulas ICC en el caso de CIF. Obviamente debe ser con compañías de buena reputación y dar derecho al comprador de reclamar directamente al asegurador. Es decir, que el beneficiario del seguro sea el comprador. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto es importante, la cifra, 110% del valor. O sea, cuando tú contratas un seguro no quiere decir que te cubra nada más tú. Bueno, que nada más te cubra, perdón, el 100%. Siempre hay que tener un margen del 10% por encima, ¿no? ¿Por qué? Por los gastos de reclamo. Para que no termines tú poniendo, te pide el 110%. Ahora, adicionalmente, se recomienda que el vendedor sea el que asegure cuando utilice los términos de, debido a que el vendedor corre los riesgos de la mercancía hacia destino. Hacia destino es la última milla. Es recomendable que el comprador asegure los términos E, F y C, exceptuando CIF y CIF, ya que cualquier siniestro corre por su cuenta, en todo, o en la mayor parte del recorrido. Estas notas, hagan un breve, así como resumen de cada una, porque son importantes, son cosas ya muy, muy técnicas que por ejemplo, pues bueno, tienen sus implicaciones, ¿no? Bueno, seguimos entonces. El segundo gran problema que tenemos es no controlar los gastos, ¿no? O en este caso los costos. Vamos a ver que en el caso de los términos C, en los que a pesar de tener que pagar el transporte hasta destino, el riesgo se transmite en origen, evitando encarecimientos derivados de los imprevistos, ¿no? Este es un primer concepto. El segundo es que en el uso de los términos D, por ejemplo, y a diferencia, es que es arriesgado para el vendedor si no tiene un gran conocimiento sobre cómo operar en el país destino. Esto se debe a que, por ejemplo, pueden aparecer costos inesperados, ¿no? Uno de los más comunes es la manipulación portuaria, que no incluye el transporte principal. La manipulación portuaria son las maniobras de las que les estaba hablando. Justamente. Digo, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero, bueno, estos son Incoterms. El otro ejemplo que les voy a poner es de personas que viajan. Por ejemplo, si ustedes acuden a Cuba, ¿no? Si van a Cuba, ya sea a La Habana, a Varadero, a Santa Clara, donde vayan ustedes, algo que no te dicen y que ya nada más te dicen cuando estás a salida,
Es que tú entras normal, te aceptan normal, no pasa nada, pero al momento de que ustedes quieran salir por ejemplo, de Cuba, hay que pagar 10 cooks, que no te dicen, pero se tienen que pagar para que puedas tú salir del país, ¿no? Entonces, bueno, 10 cooks son más o menos 24 pesos cada cook, es lo que vale. Que es el cook? Es el Cuban Unit Convertible, son las monedas cubanas, son como 240 pesos, no, son como casi 500 pesos que tienes que pagar para salir de Cuba. Entonces, son cosas que no te dicen, y hasta que estás ahí. Así pasa con las mercancías. No te dicen, pero es que no incluía esto, no venía incluido. Y las famosas letras chiquitas es donde aparecen las sorpresas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto, muy bien, seguimos entonces. El tercer error más importante es no realizar correctamente los despachos, ¿no? Vamos a ver que por regla general el vendedor debe realizar y pagar todos los trámites derivados de la exportación, mientras que el comprador se hace cargo del papeleo pertinente de importación, salvo en dos casos. En Ex-Works, donde el comprador debe hacerse cargo de todos los trámites tanto de importación como de exportación y supone un riesgo tanto para el comprador como por tener que realizar los trámites, como para el vendedor, ya que no tiene ningún documento que certifique que su mercancía ha sido exportada. O sea, no hay ningún documento que ampare que estás exportando. Y si perteneces a una empresa altamente exportadora, a un PITEX, tenemos este problema. ¿Cómo demuestras que estás exportando si tú no hiciste los trámites de exportación? Por eso muchas empresas no te venden en ex-work, no porque no quieran, o sea, para ellos sería más fácil no hacer el trámite ni el papeleo, no, sino que cómo demuestran que están exportando, si no están en ningún documento que ampare esto. Eso es muy común, o sea, en sí te vendo excepto en ex-work. En ese no me pidas, ¿por qué? Porque no tengo que ampare. Si yo soy una empresa que me digo ser altamente exportadora u opero con drawback o con cualquiera de los mecanismos que ya vimos, si yo no demuestro que estoy realizando una exportación, es como si no estuviera haciendo actividad. Y ustedes deben de recordar que dijimos que hay ciertos montos que cumplir, o sea, ciertas cantidades de dinero que hay que cumplir. Este es uno. El segundo es DDP, ¿no? Y el que quiere vendedor es quien se debe hacer cargo de todos los trámites de importación y exportación. Y bueno, esto tiene sus sorpresas, como que si no dispone de sede en el país de destino, no puede desgravar impuestos al pagar las tasas de importación, ¿no? Igual, si llega al país y no tiene una bodega donde almacenar el producto, la pregunta es, ¿qué va a hacer? Va a tener que contratar un transporte local que por la premura y la urgencia le va a costar más caro. Es como si ustedes, por ejemplo, ahora sí que este consejo les doy. Cuando ustedes compren algún producto eh, de un tamaño espacioso, que no quepa en su vehículo, y lo tengan que llevar incluso hasta en transporte local, hablemos de que van, por ejemplo, a Walmart, a Sam, y compran un refrigerador, y no, obviamente no cabe en su vehículo, si es un carro. Entonces, antes de comprar, pregúntenle a algún fletero que conozcan cuánto me cuesta llevarlo a mi casa. No sé si ustedes viven en algún poblado cerca, pregúntenle cuánto me sale tanto. ¿Por qué? Porque si lo hacen después de que ya lo compraron, solamente le van a subir el costo. ¿Por qué? Porque es la premura de hacerlo. O sea, como que no hay otra. Me dices, si no le pago a él, ¿cómo me lo voy a llevar? Entonces, pues bueno, tengo que pagar un costo que está por encima de lo que realmente tendría que pagar yo. A diferencia que si tú desde antes prevés eso, entonces obviamente el vendedor no te va a poder imponer un precio muy alto. ¿Por qué? Porque no es algo seguro. Si realmente ves que sale de tus capacidades financieras, mejor compras en otro lado o te esperas a conseguir con algún familiar, algún vehículo grande, una camioneta u otra acción, pero de esa manera te ahorras eso. Y te lo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En una venta de un producto. Ahora, a nivel comercial, imagínense cómo ha de ser el asunto. Solamente mucho más caro, más costoso. Ahora, tú no sabes con los que estás contratando localmente su reputación. Igual y si son unas personas que se dedican a robar mercancías y tú confías en que, sí, me los recomendaron, estaban allá afuera esperando fletes y se llevan tu mercancía, por ejemplo, en el camión, en la camioneta, en el tráiler, en lo que lleven,
en el contenedor, que se la lleven. Entonces es un riesgo muy grande. Ahora, otra. Utilizar Incoterms puramente marítimos para transportes intermodales. Pregunta, compañeros, ¿qué es un transporte intermodal? ¿O a qué se refiere el modo intermodal? Porque se utilizan varios, ¿no? No, multimodal son varios. Intermodal, ¿qué son? Ah, ya, perdón, lo estoy confundiendo. No es que se parecen mucho las palabras, pero es inter y multi. A ver, díganme qué es un intermodal, compañeros. A ver, los escucho. ¿A qué se refiere uno y otro? ¿No? Bueno. ¿Qué se refiere el profesor? No. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o sea, un multimodal que contempla y un intermodal que no contempla. Yo que me acuerdo, el multimodal es en un solo contrato y el intermodal utiliza varios, pero pues utiliza también todos los transportes. Creo que sí, algo así, ¿no? ¿Alguien más tiene otra respuesta que darme? Compañeros, ¿alguien más? A ver, como en las... El intermodal no es como el lugar a donde llegan todas las mercancías para la transportación a otros medios de transporte. ¿No es eso? ¿Cuáles medios de transporte? Pues el ferroviario y el carretero, ¿no? Bueno, Ah, ok, a ver, entonces, a ver, está bien, correcto. El intermodal utiliza ferrocarril y vehículo, autotransporte. El multimodal ocupa cualquiera de los demás, excepto esa combinación, ¿no? Porque esa combinación específicamente se llama intermodal. Ok, muy bien, Kevin. Sí, esa es la diferencia. ¿Sale? Entonces, bueno. Aquí dice que existe la costumbre de utilizar FOB, CFR y CIF. ¿Por qué? Porque las estadísticas nacionales, obviamente es más fácil que tú les des los datos en FOB y en CIF que les des un INEXBOR, un FCA, como estos, en lugar de utilizar FCA, CPT y CIF para envíos en los que intervienen más de un modo de transporte. Cuando estos se realizan con el contenedor marítimo desde el almacén del vendedor, entonces, bueno, no se toma en cuenta que en algún momento tiene que usar ferrocarril si es que va a lugares donde está muy lejos, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, si viéramos las ventajas y desventajas, o sea, los pros y contras de un Incoterm, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Situación geográfica de la mercancía, experiencia de ambas partes, naturaleza de la mercancía y su destino, si existe o no un seguro de la mercancía, ya que no todos los Incoterms obligan a ello. Especificaciones, documentaciones, trámites de aduana. Por favor, tomen nota de estos puntos que son muy importantes, que deben tener en cuenta ustedes cuando realicen una transacción de comercio internacional. Ya, profe. Perfecto, muy bien, gracias compañeros. Seguimos entonces. Bueno, en el primero de ellos que es XW, ¿no? XWorks, vamos a ver que en la práctica cuáles son algunas de sus ventajas y desventajas. Bueno, vamos a ver que
En el Incoterm dijimos que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición en las instalaciones del mismo vendedor o productor u otro lugar designado. Puede ser un taller o una fábrica. Ahora, el vendedor en ningún momento tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo de recogida, o sea, que alguien pase y lo lleve al puerto, y tiene que despacharla para la exportación. Ahora, en la práctica no es muy recomendable. ¿Por qué? Bueno, salvo en condiciones de máxima confianza. ¿Por qué? Porque pierde el control de la mercancía y las garantías de que los trámites de exportación se realicen correctamente, ¿no? Ya que el comprador tiene que hacerse cargo de todos los costos, desde la misma recolección del producto, la carga y de los trámites documentales. Entonces, bueno, por eso no es recomendable, además de que no es recomendable por lo que ya les mencioné, de que no te queda ningún comprobante de operaciones de exportación, ¿no? Pues bueno, ahora, por su parte, si el vendedor quiere la menor responsabilidad en la operación o el comprador quiere controlar lo máximo posible, se recomienda una operación de tipo FCA, que es en el almacén del vendedor. Ahora, vamos con el segundo Incoterm que estamos trabajando, que es FCA, ¿no? Free Carrier, que en este vamos a ver que la empresa vendedora, dijimos que entrega la mercancía al transportista o a la persona designada por el comprador en las instalaciones de la empresa compradora o en otro lugar designado. El riesgo se transmite del vendedor al comprador en el punto de entrega. La entrega se considera completa cuando la mercancía se ha cargado en los medios de transporte proporcionados por el comprador o en cualquier otro caso cuando la mercancía se pone a disposición del transportista en los medios acordados por ellos. En el momento en que tú le das la mercancía o la sube al vehículo que le va a llevar al comprador, en ese momento tu responsabilidad está terminada. Si lo subieron al transporte del comprador, vamos a ver que de ahí, el momento que esté ahí arriba, si alguien llega y los asalta, por ejemplo, vamos a pensar, ya cargaron arriba del camión, están acabando de platicar, de darse las gracias y todo, y llega alguien y los asalta ahí, y la mercancía ya está arriba del camión, ya tú como comprador perdiste eh, la responsabilidad de ahí, o sea, contra ti no va a pasar nada. El que va a perder si no tiene seguro es el vendedor, el comprador. ¿Por qué? Porque ahí lo especifica. Si utilizó este Incoterm, en ese momento tu responsabilidad como vendedor termina y tu responsabilidad como comprador empieza. Entonces, yo te lo llevé, te lo dejé en el camión, ya estaba arriba, llegaron a asaltarnos, ni modo, perdiste tú. Yo no, porque el Incoterm así lo especifica. Ahora, en este caso, en el FCA, vamos a ver que debería sustituir al tan utilizado FOF, ¿no? Para el envío de mercancías en contenedor, ya que de este modo el vendedor evita los costos de manipulación portuaria, o sea, lo que les digo de carga y descarga, las maniobras y de embarque, que no pueden ser controlables por él, ya que se contratan por el comprador. Entonces, básicamente esto es la observación principal. En CPT vamos a ver que dijimos que el vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte hasta el lugar convenio de destino. Como en todos los términos, C, la empresa vendedora cumple con la obligación de la entrega cuando se pone la mercancía en poder del primer porteador. ¿Quién es el porteador? El que lleva la mercancía en ese momento y es responsable de ella. De ahí viene el nombre de carta aporte. Carta aporte o porteador. Ahora seguimos entonces con ZIP. En el ZIP, bueno, ya habíamos mencionado que el vendedor entrega la mercancía al transportista o a la empresa que designa él en el lugar acordado y debe contratar y pagar los costos de transporte del destino asignado. Bueno, seguimos entonces con DAP, que es que el vendedor realizó la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga, pero sin descargar en el punto de destino convenido. Aquí vamos viendo dónde hace la entrega, ¿no? Aquí lo vamos viendo. Ahora dice DPU es entregado en el lugar de descarga
Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando lo pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada. El despacho, en este caso, de exportación será por cuenta del vendedor. El comprador ahí no tiene responsabilidad alguna. Ahora vamos con DDP, que vamos a ver que en este caso es la máxima responsabilidad para la parte vendedora, ya que el vendedor realiza la entrega de la mercancía, la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga, pero sin descargar, y el punto de destino designado despachada para la importación. O sea, te lo pongo como tú me dijiste, pero no incluye descarga. La descarga ya verás tú cómo lo haces o qué contratas. Ahora tenemos el FAS. En este caso vamos a ver que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque, designado por la empresa compradora, en el puerto designado. Si no hay un punto de entrega determinado y hay varios puntos de entrega disponibles, el vendedor puede elegir el que más le convenga. O sea, si tú no le dices cuál, él lo va a poner en el que más le convenga, a lo mejor en el que esté más cerca o así. Por eso deben de platicar entre ellos, ¿sí? Dónde va a ser. Ahora, FOB. FOB es que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. Aquí, ¿en qué momento se transmite el riesgo? Cuando la mercancía está sobre el buque, debiendo asumir los costos y riesgos de manipulación de la mercancía. Seguimos. CFR, vamos a ver qué significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. Vamos a ver que aquí el vendedor es el que asume el costo de transporte hasta el destino convenido, pero transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se entrega al primero de los transportistas. Cuando ya tiene el primero de los transportistas la mercancía, ahí en ese momento termina su responsabilidad. Ahora, si las partes desearan que el riesgo se transmite en una etapa posterior, o sea, más adelante, por ejemplo en el puerto oceánico, bueno, se puede hacer esa modificación, pero hay que especificarlo. Entonces, acuérdense, por eso el contrato es sumamente importante. Y por eso me urgía que viéramos que es un contrato, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Porque a veces se les habla de algún instrumento, pero no se les dice qué instrumento es, o sea, no se les muestra uno palpable, ¿no? Entonces ya lo vieron cómo es. Ahora seguimos con CIF. Vamos a ver que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos, seguro y flete hasta el puerto de destino designado. En este caso vamos a ver que el vendedor asume el costo del transporte hasta el destino convenido, pero el trámite, el riesgo del comprador, bueno, lo transmite cuando el riesgo al comprador, la mercancía se entrega al primer porteador, o sea, el que lo tiene en ese momento. Ok, muy bien, seguimos entonces. Ahora, bueno, aquí hay algunas recomendaciones de cómo elegir el Incoterm a usar, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos interesa ver es conocer en la práctica cómo están organizados los Incoterm. Ustedes ya están viendo todo esto y pues bueno, es importante. Esto solamente es un complemento y parte del curso, pero nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto. Profe, Mande. yo tengo una duda. Dígame. Bueno, es que me perdí un poquito en el de DDP, pero tengo una duda con ese Incoterm, no sé si se la puede hacer. Claro, claro, déjame buscarlo para que... DDP me dijiste, ¿verdad? Sí, profe. DDP. DDP, dígame. Es que ahí dice que como tal, pues queda en razón del vendedor todo hasta que llega al punto de descarga, ¿no?
Y dice que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga, pero sin descargar. Ajá. Entonces, Bueno, tengo una duda. En ese como tal, entonces, también todos los trámites aduaneros quedan a favor del vendedor. los trámites aduaneros quedan a favor del vendedor. Es decir, que si el vendedor los paga, me estás preguntando. Ajá, que si él se hace responsable de ellos. Exactamente. De hecho, incluye todo esto hasta aquí. Esto de descarga, tú te encargas de hacerlo, o sea, que lo bajen del camión y lo metan a tu bodega, a tu almacén, ya sea en tu lugar de venta o en alguna bodega que tengas designada para esto. Por eso dice que eh, cuando lo pones en el comprador, en el medio de transporte de llegada, en esta última milla, hasta aquí. Pero mientras él pagó todo esto. Ah, ok, profe. Sí, es que ya no había entendido un poquito eso. Ajá, Gracias. lo incluye hasta acá sin bajarlo. Ya cuando tú lo bajas ya es tuyo y lo metes es tuyo. Pero Ajá, aquí eso ya es del comprador, ¿no? el comprador exactamente. Y hasta aquí se detiene. Ujú. Ok, gracias. No usted. Bueno, compañeros, entonces seguimos con, eh, vamos con lo de los seguros que les mencionaba yo. Déjenme ver dónde está lo de en riesgo en las operaciones. Aquí vamos a trabajar con otro documento que es muy, muy bueno. Esto tiene que ver más con la cuestión del derecho y así, ¿no? Pero aún así nos sirve para mencionar o hablar sobre los riesgos de el comercio, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas cosas ya las mencionamos, ya las vimos, no tiene por qué llevarnos mucho tiempo esto, puesto que en algún momento ya lo mencionamos, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con el riesgo en las operaciones de comercio exterior. Ujú. Ustedes saben, y ya lo vimos ahorita con los 5 términos, los riesgos latentes y posibles que deja el comercio, ¿no? Y que el comercio tiene eh, como posibles escenarios, o sea, que puedan suceder. Entonces vamos a ver que en este caso hay riesgos de todo tipo. Ya vimos ahorita los riesgos durante el transporte, pero no son los únicos riesgos. Incluso durante la transacción puede haber riesgos, que no reciba el pago correspondiente el vendedor, que no llegue a tiempo el pago, eh, que por ejemplo uno paga y te dan tu mercancía, pero no es la mercancía que tú pediste, la calidad no la cumplen, no te la entregan en tiempo ni en forma, por ejemplo. O sea, te la van a entregar, sí, puede ser que te la entreguen de la calidad que quieres, pero en el tiempo que no, o sea, que ya excedió el límite, o que te entreguen en tiempo, pero no en forma, o sea, no es lo que tú pediste. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, el hecho de que no te entreguen en tiempo las cosas? Vamos a pensar que esta es la temporada decembrina, ¿no? ¿Y qué pasa si no llegan los juguetes que importaste? ¿Vas a perder ventas? Por supuesto, todo error tiene un costo, tiene un costo. Y en este caso, ¿el costo cuál es? Que, bueno, perdiste mercado, ¿no? O alguien ya te adelantó. Eso es muy común, por ejemplo, en los productos agrícolas. Si tú no aprovechas esa pequeña ventanita que se da entre tu producción y la producción de la importación de otros países, pues ya perdiste ese ingreso extra. Por ejemplo, si es la temporada de cierto producto, entonces en lo que llega de, por ejemplo, de Chile, el producto, tú abasteces al mercado, entonces ganas un sobreprecio. ¿Por qué? Porque eres el único que lo está vendiendo. Incluso puede durar semanas, o días. Entonces, esos días pueden hacer la diferencia en tu ingreso. Por eso es muy importante que en las operaciones estén perfectamente organizados tiempos y formas. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver que actualmente el comercio ha cobrado mucha importancia en la economía del mundo entero, pues sí, los intercambios comerciales son sumamente importantes, ¿no? Por el flujo de mercancías y flujo de capitales. Ahora, vamos a pasar propiamente a los riesgos. El primero de ellos es el seguro de crédito. El contrato de un seguro de crédito tiene la principal función asegurar el pago ante la insolvencia o la renuencia del deudor a realizarlo. O sea,
Si tú contratas un seguro de crédito, vamos a ver que tienes tu ingreso o pago asegurado, ¿no? Porque puede ser que si no lo haya, a lo mejor te pagan, por ejemplo, si el crédito fue de 6 meses, puede ser que el comprador te pague 2, el tercero ya no tenga para pagar, el cuarto menos. Entonces, el seguro de crédito es un seguro que le otorgan para que puedas seguirte pagando, ¿no? O ante la insolvencia de él. O sea, puede ser que te pague porque no tenga o porque de plano no quiera. Hay gente que también te paga porque no te paga porque no quiere. O sea, tiene el recurso, pero inventa pretextos. No lo he podido retirar, no lo he podido sacar, no te lo puedo transferir, lo tengo invertido. O sea, aunque tenga, pero no te paga. Eso es la renuencia. Entonces, este seguro te protege a ti como vendedor o exportador, según sea el caso, contra una probable falta o negativa de pago por parte del comprador en el extranjero. Con esto, la incertidumbre de operación se minimiza, ¿no? O sea, porque al menos sabes que te van a pagar y ya está respaldado que va a llegar tu pago. Ahora, esta aplicación es muy usada en casos de riesgo comercial, ¿no? Como la mora. ¿Qué es la mora? O sea, la demora, que no te paguen en tiempo. A casos de riesgo, bueno, demora o insolvencia del cliente, ¿no? No obstante, dependiendo de la aseguradora, su cobertura puede extenderse para cubrir riesgos políticos. ¿Me pueden dar un ejemplo de un riesgo político, compañeros? ¿Qué es un riesgo político? ¿Qué es un riesgo político, compañeros? ¿Me pueden decir? A ver, revisen qué es un riesgo político. ¿A qué hace referencia un riesgo político? Compañeros, ¿qué es un riesgo político? Son No como sé. las guerras, ¿no? Las guerras, ¿qué más? Ataques de terrorismo. Ataque de terrorismo. ¿Qué otra cosa puede ser un riesgo político? ¿El cierre de fronteras? El cierre de fronteras, el hecho de que pongan una contingencia, el hecho Una de que pandemia. en la pandemia exactamente, el hecho de que, eh, por ejemplo, haya riesgos de que derroquen al presidente de ese país. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, que genera mucha incertidumbre, tiene que haber algo que te respalde y para eso está el seguro de este tipo, que algunos incluyen seguro contra riesgo político. Sí, estamos de acuerdo, compañeros. Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Profe, ¿puedes subirlo un momento? Claro que sí, usted me dice. A lo que era el riesgo de indulgencia o... ¿En qué el riesgo? ¿De cuál, perdón? El donde no te querían pagar. Aquí es el seguro de crédito, ¿no? Ah, ok, Y estaba gracias. aquí arriba. Ya, profesor. Muy bien, bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, aquí está, miren, por ejemplo. Vamos a ver que un ejemplo. En nuestro país, HSBC no asegura operaciones con valores inferiores a 60 millones de pesos. Mafre, en cambio, asegura a pymes que cuentan con respaldo gubernamental o bien que se encuentren inscritos en algún programa de fomento a la exportación. Ya sabemos los programas de fomento a la exportación, ya los mencionamos. Es un dato importante, por ejemplo, HSBC no asegura operaciones con valor de menor a 60 millones de pesos. O sea, dense cuenta del tamaño de las operaciones. ¿Cómo funciona? Pues aquí está cómo funciona este asunto. El vendedor contrata a la aseguradora,
La aseguradora investiga al comprador extranjero a través de un corresponsal en el país del comprador, o sea, que no tenga deuda. Háganme cuenta que esto es como si no estuvieras en el buró de crédito. Sí saben qué es el buró de crédito. Compañeros, ¿saben qué es el buró de crédito? Es cuando meten a los deudores, ¿no? Ajá, y exactamente, y ahí te revisan que no estés en el buró. Cuando tú quieres un crédito, revisan que no le hayas quedado a deber a alguien más. Es el buró de crédito. Aquí funciona algo así. Entonces, la aseguradora investiga al comprador a través de un corresponsal en el país del comprador. Luego, la aseguradora determina si procede a asegurar la operación a abortar o abortar, ¿no? O sea, si se procede o no se procede. Se lleva a cabo la compraventa internacional. El banco emisor recibe los documentos que comprueban la recepción de la mercancía. De lo contrario, el banco indemniza al vendedor y procede legalmente en contra del comprador para recuperar el dinero. O sea, te garantizan el pago, pero al comprador lo van a investigar hasta más no poder para proceder contra él, para recuperar lo que a ti te pagaron, ¿no? Entonces, por eso es el gran negocio de los seguros. Porque no creen que pagan de su dinero los aseguradores. Pagan sí de su dinero, pero lo van a recuperar procediendo legalmente contra él comprador. O sea, es como uno. Uno a lo mejor no procede legalmente contra ellos porque no tienen los mecanismos, no tiene el dinero, no tiene el tiempo. Pero ellos sí lo van a hacer. Tienen que recuperar algo de lo que a ti te pagaron. Esa es la forma. Este esquemita, por favor, dibújenlo. Está muy completo y además te explica cómo funciona un seguro. Porque a veces pasa que no sabemos cómo funciona un seguro. Y aquí podemos ver cómo funciona un seguro. ¿Puedes acercarlo, profesor? Ponerlo un poco más grande. Claro, ahí está. Gracias. Con calma, háganlo por favor. Ustedes me indican en qué momento, por favor.
Ya, profe. Muy bien, bueno, seguimos entonces. Avanzamos. Ahora, dentro de la carta de crédito documentaria y las aceptaciones bancarias, ¿no? Vamos a ver que, bueno, también tiene sus implicaciones, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, alguna documentación sea apócrifa. O sea, puede que a lo mejor la hoja de antemano se vea bien, pero puede ser que sean los documentos apócrifos, es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener también cuidado con ese asunto. Ahora vamos a ver que lo que es en esta parte de la carta de crédito documentario, vamos a ver que según el banco eh, BBVA, consiste en un compromiso asumido por un banco emisor para poner a disposición de un vendedor o beneficiario a través de un banco corresponsal en el exterior y por cuenta del comprador una suma convenida en base a documentos determinados y condiciones muy precisas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que en este caso, ¿cómo funge o qué funciones tiene? Primera es que es un instrumento de pago, ya que la carta de crédito documentario se hace efectiva hasta por el valor pactado por las mercancías. La segunda función es la carta de crédito, es que es un instrumento que garantiza el pago siempre que se cumplan los requisitos pactados. Y tercero, que se configura también un instrumento de crédito, toda vez que el comprador no se le cargarán los costos y comisiones hasta que eh, hasta que el vendedor no exhiba los documentos con los que demuestre la recepción de la mercancía, por lo que el comprador dispondrá de una relativa solvencia, ¿no? Son algunas de sus funciones. Ahora, dentro de las fases de una operación con cartas de crédito documentario, vamos a ver que tiene las siguientes etapas. Número uno, que el exportador y el comprador extranjero acuerdan que el contrato de compraventa se realizará mediante el crédito documentario. B, es que el comprador, o sea, el comprador funge como el ordenante. Pide un banco situado en el lugar del negocio, que es el lugar de negocio, se le va a llamar banco emisor, que abra o aperture un crédito documentario a favor del exportador. El exportador funge como el beneficiario en los términos expresados por el comprador y que están acentuados en el contrato. Ahora vamos a ver que dicha entidad bancaria se pone en contacto con un banco que se encuentra próximo al exportador, al banco avisador, para que negocien, acepten y paguen el importe de la transacción contra remisión de los documentos de transporte por parte del beneficiario. ¿Okay? El siguiente paso es que el banco avisador o el banco que está próximo al exportador va a informar al beneficiario de esta situación y podrá negociar, aceptar o pagar la factura sin asumir riesgo alguno o confirmando el crédito abierto por el banco emisor, ¿no? Entonces, estas cartas de crédito documentario, porque esa pregunta también es muy común: ¿quién respalda una carta de crédito documentario? La regula la Cámara de Comercio Internacional mediante los usos y reglas uniformadas relativas a los créditos documentarios. Lo que hablamos, la Cámara de Comercio Internacional y su papel muy importante, ¿no? Obviamente esto está consagrado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil. Entonces, por favor, tomen nota de las etapas porque es importante que ustedes sepan cómo son las etapas. Aquí está la A, B, C y D. Entonces, por favor, a ver, tomen nota, por favor, para que sigamos. Ya casi estamos por concluir la sesión del día de hoy.
Bueno, continuamos entonces con la parte de arriba, por favor, ya para que vayamos avanzando. Bueno, continuamos entonces, compañeros. Vamos a avanzar. Aquí está una importantísima, la cobertura cambiaria, que es otro instrumento muy importante, la cobertura cambiaria, que es o tiene que ver con la fluctuación en las paridades cambiarias. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos del tipo de cambio y sus afectaciones que tiene con el comercio, ¿no? Que se devalúa, que se subvalúa, que si se revaloriza, ¿qué sucede, no? Entonces, para evitar estas fluctuaciones, hablábamos nosotros en algún momento del dólar o el tipo de cambio fix y el spot. ¿Se acuerdan que hablábamos del spot, que era el momento? El fix es un promedio que más o menos asegura la estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la herramienta a ocupar es una cobertura cambiaria. Entonces, bueno, ¿no? Aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, de un importador de una mercancía que al momento de pactar la compra con su proveedor extranjero, acepta pagar un precio de $10,000 que en ese momento le cuestan 10,000 pesos, asumiendo ficticiamente que vale 1 a 1, ¿no? Pero al sobrevenir la fecha de pago, digamos 30 días después, o sea, un mes después, la adquisición de esa misma cantidad de dólares, 10,000, le supone un costo de 20,000. Es decir, se depreció en un 100% su moneda. ¿Qué pasaría en ese momento? Aquí la paridad ya no es 1 a 1 y es 2 a 1. Entonces, en esa situación, se tiene que asegurar para que no pague ese incremento de 2 a 1. Se renegocia y obviamente a lo mejor paga la paridad 2 a 1,5. O sea, ya no paga el 2, el 1 a 1, el 2 a 1 que iba a pagar, ya no paga el doble. Ya nada más va a pagar la mitad de eso extra que iba a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso funciona una cobertura cambiaria. Es muy importante este instrumento, compañeros. La cobertura cambiaria hay de corto plazo y de largo plazo. Corto plazo es 1 a 3 meses, largo plazo es más de 3 meses. Entonces, ahora, en la actualidad, ¿qué otra herramienta se ocupa? Los mercados de futuros, los forward y las posiciones de las que hablábamos la otra vez, o opciones, ¿no? Que son las de put, call, ¿no? Que son las dos posiciones u opciones que tú adquieres. Tú eres vendedor put, vendedor call, comprador put. Entonces tú ves qué posición vas a jugar y en esa posición te debes de colocar. Obviamente tú como vendedor, ¿de qué te proteges? De una baja en el precio. Tú como comprador, ¿de qué te proteges? De una alza en el precio. Pues cada quien juega la posición que mejor le convenga de acuerdo al entorno económico. Ahora, aquí están las garantías contractuales o cartas de crédito stand-by. Esto también lo mencionamos ya en algún momento, la carta de crédito o carta stand-by, ya lo mencionamos. El seguro de daños, compañeros, esto es seguros de coberturas que hacen ante eventos, por ejemplo, siniestros, que pueden haber siniestros de tipo, por ejemplo, natural, ¿no? Por ejemplo, que la mercancía se voltee en el mar. Entonces, ese tipo de daños se deben de proteger. Miren, aquí están los ejemplos de estos daños: mojaduras, roturas, mermas, pérdidas totales, robo o intangibles, como cuál retraso en la llegada que causa daño económico. Hace rato ustedes y yo hablamos de que qué pasa cuando, por ejemplo, la mercancía no llega en tiempo y forma. Puede llegar a lo mejor en forma, pero no en tiempo. Entonces, ahí hay una pérdida económica, ese es un daño económico. Ahora, si la mercancía llega en tiempo, pero no en forma, o sea, que llegue rota, mojada, no completa, o se la roben, bueno, ese es otro tipo de protección que también se requiere, compañeros, y que hay que protegernos contra ese seguro de daños, ¿no? Entonces vamos a ver que ese seguro de daños puede funcionar en modalidades, por ejemplo, cuando la compraventa incluye el transporte. En caso uno, cuando el vendedor entrega la mercancía al portador que conduce al comprador.
O número 2, cuando la entrega de la mercancía al portador específico que le señaló el comprador. En esos dos casos están parados. Ahora, en el caso de que la compra-venta no incluya transporte, vamos a ver que es cuando el comprador se hace cargo de las mercancías o cuando el comprador incumple en la obligación de recibirlas, ¿no? En este caso hay que buscar un seguro de daños. Un seguro de daños y de acuerdo al Incoterm que se ocupe. Ahora tenemos otro es el de preinspección de mercancías en origen. Es que tú tengas a una persona o contrates los seguros, los servicios de una empresa que tenga visores. ¿Qué es un visor? Es la persona que va a ir y va a observar que en efecto tu mercancía sea la que pediste. Por ejemplo, dice, un riesgo muy frecuente es una compra de mercancía en el extranjero es que no se envíe la mercancía adquirida, que esta presente especificaciones distintas, talla, color, modelo, diferentes a lo solicitado, o que la mercancía venga defectuosa, en estado de descomposición, contaminada, sucia, mal sortida, demasiada o faltante. Es decir, que te manden más y eso te va a costar más en tarifa, o que te manden menos y entonces te estén llevando al baile porque tú pagaste por determinada cantidad. Entonces, bueno, es otro de los daños existentes en esto del comercio, compañeros. Y bueno, llegaríamos hasta esta parte del día de hoy. Como se dan cuenta, la cantidad de riesgos existentes es muy, muy grande, es muy amplia y eso pues puede provocar afectaciones para todas las partes involucradas, compañeros, como ustedes se pudieron dar cuenta. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con lo que hablamos el día de hoy? Sí, profe. Perfecto, Sí, muy bien. profe. Es muy importante. Disculpe, yo tenía una pregunta. Dígame. Por pasar por el canal de Panamá, ¿se debe pagar algo? Sí, se paga una tarifa de, ay, sí, tiene un nombre. Bueno, para empezar, ve que hay una diferencia de alturas entre el Pacífico y el Atlántico. Ve que hay una diferencia de alturas. Entonces, por pasar por el canal de Panamá es privado, uno debe de pagar una cuota. Se llama cuota, no me acuerdo si es cuota de paso el nombre, pero sí se tiene que pagar por ocuparlo, porque es una infraestructura privada, no es una cosa de gobierno. Gracias, profe. Sí, compañero, muy bien. ¿Alguien, alguna otra duda o concluiríamos hasta aquí el día de hoy? No, profe, ninguna. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima sesión, que es, bueno, la otra semana es de vacaciones, compañeros. Deseo que la pasen muy bien, tengan una excelente semana y nos veremos hasta la otra semana entonces. Sí, profe, gracias. A ustedes, Gracias, compañeros. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tenga un buen día. Bueno, hasta luego, muy buenos días para todos. Lindo día, profe. Cuídese. Gracias, Jessy, lindo día.